Y cuando consigues ese nivel, hostia, o sea, que a ti te digan, tío, no me has cambiado la vida, o sea, muchas veces te lo pueden decir, pero que te digan, tío, yo es que ya puedo jugar con mis hijas, puedo, yo qué sé, dar un paseo por la montaña con mi perro, esas cosas son las que el paciente da valor y te lo dice con la mano en el corazón y eso a ti como profesional es el mayor halago. Y poco a poco se fue dando cuenta que a través de esos ejercicios, aunque fuese jugar con un globo, hacer así 3 veces, es que luego llegaba a coger el vaso para beber agua. Entonces, O sea, si yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿y puedo usar el electroestimulador en casa? Pues sí, pero con un ejercicio activo acompañado, o sea, todo de forma conjunta ayuda. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Fit el Podcast, charla entre colegas. En este caso, hoy tenemos un especial Fisios y tengo el placer de estar aquí con todos vosotros, a 3 antiguos compañeros de universidad. Estudiamos juntos y bueno, ellos mismos van a hacer las presentaciones. En este caso tenemos a Oliver, a Marta y a Adriana. Y bueno, chicos, simplemente lo primero daros las gracias por venir aquí, que esto está un poquito alejado de la mano de Dios. Y bueno, contarnos brevemente un poquito, pues una breve carta de presentación, quiénes sois, dónde estáis trabajando, y luego ya iremos deshilachando cosas y haciendo preguntas interesantes. Perfecto, pues yo me llamo Oliver, como bien sabéis. Nada, me dedico sobre todo a la clínica, fisio deportivo y trato pues un elenco de pacientes bastante variado. También desde geriatría, neuro, todas las ramas, menos niños, diría yo. Muy bien. ¿Tú, Marta? bueno, yo soy Marta, también me dedico a deporte y estoy un poco más especializada sobre todo en baloncesto. Trabajo en un club de baloncesto llamado Movistar Estudiantes y me dedico sobre todo a la parte de cantera y parte de lo profesional, pero sobre todo a adolescentes. Y bueno, yo soy Adriana y trabajo en una clínica privada referente sobre todo en traumatología y en pacientes posquirúrgicos, también en prevención de lesiones de deportistas. Al final todos estáis unidos por el deporte en sí, porque tratáis un poquito, a lo mejor más a nivel profesional con el Movistar. Sí. Y bueno, tú también con temas sobre todo de deporte de contacto. Sí, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues mi trayectoria deportiva estuvo muy unida a deportes de contacto y entonces a raíz de eso, de estar con clubs y conocer gente, han empezado a llegar peleadores, quieren debutar a profesional, sobre todo mucho amateur y eso es lo que veo en la clínica privada. Trauma también, pero bueno, ha habido como un gran cambio en la mentalidad del deportista últimamente, en los últimos años, que ya hablaremos un poco más de eso, y eso también ha dado como mucho bombo, mucho auge, lo de Ilia Topuria también, entonces ahora todo el mundo, digamos, que es peleador, hace nutri, preparador, fisio y bueno, pues en ese sector hay bastante trabajo ahora. Muy bien. Si no fuerais fisio, ¿os hubierais dedicado a alguna rama también de la salud o no tenéis ni puñetera idea de que... Bueno, ahora con los años y trabajando tan cerca de médicos y cirujanos, me hubiese gustado estudiar también cirujana. Es otra rama sanitaria que no tiene, o sea, tiene mucha relación, sí, pero es muy diferente a lo que hacemos, pero... Está ligada a la salud. Sí. ¿Sí, Marta? No lo creo. No, o sea, la parte de psicología y de deporte me gusta, pero a lo mejor hubiera tirado por un diseñador de interiores o algo similar. ¿Y tú, Oli? Yo hubiera hecho manitas o fontanero o algo así. Eso no lo hace. Claro, pero a nivel profesional. Una vez que, porque al final, como he dicho antes, nosotros estudiamos juntos y al final luego pues cada uno tiró por lo suyo. De hecho, tú tienes tu propia clínica, ¿verdad? Ahí en... ¿dónde la tienes? En Villalba. En Villalba. Pues Villalba. Y bueno, una vez que arrancaste en el mundo laboral, porque yo al final bueno, a ti no tanto, pero a vosotras sí os saco algunos años,
tuvisteis, digamos, la suerte de empezar en el mundo laboral bastante temprano, ya bien sea a través de las prácticas o relacionado. ¿Qué fue, ahora me contáis uno a uno, lo que más os sorprendió, lo que más os impactó de pasar del mundo docente, por así decirlo, del mundo de ser estudiante al mundo directamente de la fisio? ¿Era lo que os esperabais? ¿Os llevasteis un fiasco? ¿Sorprendisteis a bien? El que quiera, ¿eh? Bueno, pues para ¡Qué mí, sinceridad! para mí el gran cambio fue el tema de estar solo. Hay veces de no tener ni puta idea de lo que le pasaba y aún así mirarle la cara al paciente y decirle tranquilo, yo te voy a ayudar. No sé cómo todavía, No sé cómo, pero lo tranquilo te conseguiremos. voy a ayudar. Entonces, hombre, siempre tienes el comodín del tutor, de algún fisio más mayor, pero de cara sobre todo a yo estar solo y trabajar solo, pues te las tienes que apañar, aprender y muchas veces las cosas salen bien y realmente no sabes por qué. Salen y pum. Confiar en el proceso, ¿no? Eso es, confías en el proceso y ya está, das lo mejor que puedas. Simplemente el paciente sintiendo eso, ya pum, mejora. ¿Vosotras? A mí me sorprendió también un poco los tiempos. Porque es decir, tú en clase tienes todo el tiempo del mundo para mirarte el test y hacer el test a una persona completamente sana que normalmente puede tocarse la punta de los pies. Y luego llegas o sea, en mi caso es verdad que yo no he trabajado mucho, he trabajado en clínica, pero mi trabajo principal no es clínica, entonces yo me puedo estar o 10 minutos o 35 o 55 con una persona. Pero en general el decir, hostia, me tengo que acordar de todos los test, de todo lo que quiero plantear, y está la persona mirándote así y tú no puedes estar mirando a ver, oye, ¿qué me dijo mi profesor o qué me dijo tal? Y también lo que ha dicho Oliver de estar solo. Es decir, al final tú estás delante del paciente o en mi caso, del niño y tienes que transmitir seguridad sin saber muchas veces lo que estás haciendo. En tu caso, a lo mejor también tienes que lidiar con la otra parte que son los padres. Los padres. ¿No? Yo les echo. Tengo la suerte de poder echarles. Les amo y les odio a partes iguales. O sea, esto es así. Entonces, yo tengo la suerte de que en general el club confía mucho en mí y es una de, mira, de puertas para afuera eres el padre, pero de puertas para adentro que entre solo el niño. Pero los hay curiosos. Sí, sí. Yo lo entiendo porque al final viene tu niño con 9 años que le duele la rodilla y parece que es el fin del universo. Y cuando les dices cosas que no quieren escuchar, por mucho que tú eres la quinta persona que le dices lo mismo, a veces se enfadan, reaccionan mal. Pero bueno, como yo también he sido entrenadora y también he tenido que gestionar grupos de padres durante mucho tiempo, pues ya te lo sabes. O sea, es como otro más. ¿Y tú? Pues bueno, yo empecé trabajando en aseguradoras y lo que más me impactó o abrumó es el poco tiempo del que dispones para hacer todo a un paciente. Es verdad que está muy protocolizado al final lo que le tienes que hacer a los pacientes porque el perfil de lo que llega es muy parecido, pero al final, como bien sabemos, no todos los pacientes evolucionan de la misma manera y era frustrante tener poco tiempo para todo, para valorar, para tratar, para ayudar, acompañar. También, como decía un poco Marta, que a ella le hubiese gustado dedicarse más al tema de la psicología, que es algo que yo no he dicho, pero a mí también me llama mucho la atención. Y también esa parte de acompañar al paciente desde lo emocional también es muy complicado. O sea, es que hacemos muchas cosas al final. Es una profesión que, yo hablo de mi experiencia personal, es puramente emotiva, me refiero. La forma en la que conectas con el paciente muchas veces ya da simplemente una respuesta positiva al tratamiento, independientemente de que no sepas muy bien cómo enfocarlo totalmente, pero el primer paso es que el paciente confíe en ti. En tu caso sería el padre y luego el niño. Todos. Y los que hemos emprendido como tú y como yo, el hacerte un hueco en el barrio, en el sitio y generar esa confianza, creo que es el primer paso que hay que dar a la hora de realizar un tratamiento adecuado. Y eso lo aprendes con la práctica. Cuando estuvimos nosotros de prácticas en Getafe,
que me acuerdo que no sabemos ni coger, ni manipular, ni nada, y al final el propio paciente te cogía el cariño de tal manera que esa confianza que generaba él, también obviamente el proceso, ¿no? También te daba a ti más confianza a ti mismo, iban saliendo las cosas, ¿no? Y eso no te lo enseñan en la universidad como tal, te lo enseña la práctica y el día a día. Entonces, pues muy bien. A día de hoy, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo veis, cómo creéis que la gente ve la fisio? ¿Creéis que estamos bien valorados? Ya, no hablo a nivel económico. Eso es un no. Que eso ya sabemos que no. Sino, ¿realmente creéis que la gente ve la fisioterapia como debería de verla? Yo creo que cada vez más, porque cada vez, digamos, los estudiantes salen más formados de la universidad. El fisioterapeuta a día de hoy está siendo el sanitario de primer nivel. Hay una respuesta mucho más rápida que la que puede ofrecer el sistema público, entonces cualquier persona que se hace un esguince, un edema, lo que sea, coge el teléfono, oye, por favor, mírame para mañana, a ver qué tal, y si ves qué tal, voy al médico, o tú crees que tengo que ir al médico, tal, no sé qué, entonces es un cribaje muy rápido. Eso está bastante bien, lo que pasa que el doble filo de eso es que te pone en una situación que, hostia, como tú no diagnostiques bien, ese paciente va a tener una cagada y va a ser tuya por haberle dicho, no, yo no creo que sea esto. Entonces, está bien el concepto que se está llegando cada vez más. ¿Tú crees que tenemos... van confiando más, un poquito más en nosotros? Sí. Previo a ir al típico médico que te dice, tómate esto, tómate Claro. lo otro. Sí, hombre, siempre va a haber una lucha interna con traumatólogos que tú no conozcas, con médico de primaria, que realmente pues cada uno en su terreno pues sabe y conoce, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener un poco de cuidado de no contradecir al médico también. Pase lo que pase, si hay algún problema, la cagada va a ser tuya. Esto es lo malo de la fisio, tanto a nivel deportivo como a nivel amateur, todo. Siempre el problema se lo lleva al fisio. Si el jugador no mete gol, es problema del fisio. Así lo veo yo. Yo estoy en parte de acuerdo con Oliver porque creo que cada vez más... Discrepar, ¿eh? O sea, es que por eso, en parte sí, en parte no. O sea, estoy de acuerdo en el que cada vez más gente conoce la fisio. Es verdad que creo que hay mucha parte de fisio que todavía no se conoce, toda la parte de cardiorrespi, toda la parte de neuro, se va conociendo más, pero creo que todavía se nos sigue asociando a voy a la camilla y que me hagan el tratamiento y ya está. O sea, a mí me ha costado mucho tiempo decirle a mi padre, papá, no doy masajitos, y se lo llevo diciendo toda la carrera y desde que salí, a ver si me haces un tratamiento, ya no me dice a ver si me haces un masaje, digo, bueno, ya eso hemos evolucionado. Pero yo cuando he estado trabajando en clínica, que este último año he estado mucho trabajando en clínica, es verdad que, por ejemplo, yo conozco amigas que trabajan en Francia y como que la diferencia todavía es muy grande del paciente que viene a tumbarse en la camilla, o sea, no te ha contado lo que tiene, ya se ha desnudado entero y se ha puesto boca abajo y es un, no, que tienes que moverte. No, pues que yo vengo aquí una vez al mes para que me descargues la espaldita y yo estar bien. Bueno, te puedes seguir dejando el dinero toda la vida, pero mi trabajo no es darte un masaje en la espalda o ponerte 4 agujas, es parte de mi trabajo. Pero creo que si eso no va acompañado de un esfuerzo por parte del paciente, a mí no es la primera que me gusta ir al gimnasio, pero tengo que ir, pues si no haces tú por estar mejor, no vas a estar mejor. Y creo que eso todavía en España en general, creo que con las nuevas generaciones irá mejor, pero por ahora cuesta. Y incluso hay vídeos por ahí, yo conozco a señores mayores que cada vez más, gimnasia para mayores, la importancia de hacer un trabajo tú, pero creo que todavía estamos lejos. Eso desde la parte de la gente de a pie, y luego yo tengo la suerte de trabajar con médicos muchas veces muy cercanos y luego con traumatólogos como dice Oliver que no conozco. Y yo creo que sería un pasito más si los traumatólogos en algún momento bajaran a la sala de fisioterapia y supieran nuestro trabajo. Claro que si bajas a la sala de un hospital, con todos mis respetos, y ves a gente encima de un bosu trabajando propiciación de tobillo, pues a lo mejor tampoco es lo ideal. Pero amigos o conocidos traumatólogos que yo hablo con ellos conocen muy poco nuestro trabajo. Y entonces al final ellos guían parte de procesos de recuperación sin tener en cuenta muchas de las cosas que hacemos. Entonces creo que también es un poco imposible. Yo tengo niños de 9 años con un edema óseo que dicen no te muevas, no hagas nada. Hombre, claro, si no hace nada durante 2 meses en algún momento se curará, pero que puede hacer una sentadilla sin dolor. O sea, quiero decir,
un poquito más de comunicación y de confianza en lo que hace otro profesional. Y creo que eso todavía falta, y falta mucho. Pues sí, retweet. Es que... No, pero es verdad que, bueno, en cierto modo estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compis, pero yo sí creo que cada vez la gente va siendo más consciente de lo necesario que es la fisioterapia, no solo cuando ha tenido una lesión, sino también para la prevención de ellas, que bueno, en gran parte vosotros es lo que hacéis aquí, ¿no? El entrenamiento y preparar a los pacientes para la práctica deportiva que hagan o para su día a día. Y creo que eso cada vez pues los pacientes van siendo más conscientes de ello. Es verdad que también hay mucho perfil de paciente pues, que viene a que le des el masaje y le resuelvas tú la vida, pero bueno, en mi caso es cierto que para el volumen de pacientes que tenemos no suele ser lo más abundante. Y yo es verdad que en mis sesiones a lo que más dedico el tiempo es a explicar y a hablar con ellos todo el proceso de la lesión, de la rehabilitación, pues esto va a ser tanto tiempo porque el proceso biológico es este, luego podemos hacer esto. Y yo, o sea, me he dado cuenta que se van mucho más tranquilos, mucho más... O sea, el conocimiento al final les da mucho más poder que el estar tratándoles manualmente sin tampoco hablar mucho con ellos. Entonces creo que eso también... Yo tengo la suerte de poder hacer un poco lo que quiera en mis sesiones, porque es verdad que tengo el respaldo de la clínica donde trabajo y que siempre vamos a tener pacientes que les guste más o que les guste menos, pero siguen viniendo. Y al final es más fácil cuando el paciente entiende, aunque siempre tienes que estar repitiéndoles todo 500 veces. O sea, al final es como, igual me he explicado mal y no te lo he aclarado, pero... Esto lleva un tiempo. Que les cuentas lo que no quieren escuchar. Claro, o sea, y que es que yo también he estado ahí. Yo he estado también en la parte de ser la paciente y aun sabiendo lo que sé, la desesperación de no avanzar es alucinante y te bloquea completamente y preguntas cosas que ya sabes siendo fisio, habiéndotelas contestado, ibas al médico y le preguntas, ibas al fisio y le preguntas y... Lo entiendo y en esa parte empatizo mucho más. Siempre he considerado que empatizo mucho con los pacientes, pero desde entonces más. Pero sí, o sea, es que lo que decía antes es un trabajo de muchas cosas. Bueno, lo que comentábamos de la importancia de que el paciente te entienda, que conectes bien con él, que seas capaz de transmitirle el proceso, el que le pasa, qué es lo que tiene que hacer, porque al final con nosotros está una hora y poco, y luego él tiene que realizar o tiene que dejar de hacer o tratar de hacer X cosas, que es un trabajo propio. Entonces, si tú no le transmites la confianza y la seguridad como para decir, coño, voy a hacer caso a esta persona, al final nuestro tratamiento se acaba convirtiendo en un parche que no se termina de solucionar. Entonces, creo que desde mi punto de vista, lo que falta es hay mucha ignorancia en lo que realmente es un fisioterapeuta, que no es un masajista. Y también hay mucha falta de consideración dentro del mismo gremio de salud, hay mucho intrusismo. Siempre creo que hemos sufrido la falta de valoración por parte de médicos traumas que simplemente por ser médicos te miran por encima del hombro. Y sí que creo, o quiero creer, que poco a poco se va integrando más esa labor de fisioterapia o se le tiene más en cuenta al fisioterapeuta a la hora de tener autoridad, tener rigor y darle la importancia que se merece. Entonces, bueno, espero que de aquí a unos años... Yo sí que he visto la evolución del concepto, a lo mejor de hace 10 años ahora. Sí. Ese cambio se nos tiene más presente a nivel deportivo, se nos tiene más presente en el día a día. Yo trato, por lo menos desde mi punto de vista, un poco creo que lo decía Adriana, de utilizar la fisioterapia no solo como último recurso, sino como parte del proceso de una buena salud. Es decir, no tienes por qué esperar a que estés jodido para venir al fisio. Correcto. Tienes que venir a prevenir de que el día de mañana, si tienes un problema, esa evolución sea más corta, sea más sana y tenga un resultado más temprano y más adecuado. Entonces,
quería ahora enfocar o enfocaros de qué manera o qué importancia le dais vosotros que estáis relacionados con el deporte o con pacientes que practican deporte, de realmente esa asociación de fisioterapia y el entrenamiento de fuerza que está ahora tan de moda, entrenar fuerza, ¿hasta qué punto creéis que es importante ser complemento de, o qué otras cosas aportaríais vosotros aparte de la fisio, un buen entrenamiento? ¿Qué opináis sobre esto? Pues clave, principalmente el entrenamiento de fuerza es clave en la prevención. Y dentro de la educación o el rol ese del paciente de venir a clínica, a consulta, una vez al mes, cada X tiempo, no porque no le haga falta, simplemente para prevenir. Entonces, cuando tú ya, digamos, llegas a ese nivel de salud, de que no hay dolor con el paciente, ahí ya podemos empezar a trabajar pues de una forma que los dos estemos a gusto, tanto el paciente como tú. El fisio trabaja en su especialidad que más le guste, en este caso, pues por ejemplo, tú trabajas mucho el ejercicio preventivo, ejercicio funcional. Yo, por ejemplo, a lo mejor metería cosas de osteopatía, cosas de cadenas, un poco, unas pinceladas. Entonces, en una sesión podemos ver varias cosas de la postura, déficit o compensaciones, y el paciente pues ya tiene, digamos, un trabajo completo, holístico, y eso le ayuda a prevenir. Que siempre, digamos, hagas el mejor trabajo que hagas, se puede lesionar, o sea, las lesiones van de la mano en el deporte, pero es muy difícil que ese tipo de paciente se lesione o que le dé neuralgias o que le dé cosas, patologías agudas, y se controla bastante, o es muy raro que se lesione o que te llame de repente, oye, que me ha pasado esto, tal, no, porque te vi hace una semana, tranquilo, no pasa nada, está bien, vale, sigue entrenando, o sea, tienes bastante, digamos, control del paciente, le conoces mucho, y eso realmente con el tipo de pacientes que a mí me gusta trabajar, cuando ya entienden, cuando ya te valoran cómo trabajas, que no estás ahí solo para que le saques el problema, y cuando ya lo has solucionado, ya, bueno, ya te veo, sí, cuando me vuelva a pasar, no. Ya vuelvo a hacer lo que me da. Eso es. A mí me parece clave empezar desde pequeños. Y creo que esa no es solo labor nuestra, sino un poco de cómo está estructurada a nivel de colegios y de educación la sociedad, por lo menos en España. Lo que yo conozco, mi hermana está a punto de ser profe, y lo que yo hablo con ella y lo que veo en el día a día. Como digo, yo llevo más de 10 años siendo entrenadora de baloncesto de niños pequeños, y es que es clamoroso lo mal que se mueven. Es increíble. Ya imagínate ponerles un balón en las manos. O sea, se tiran todo el día sentados. En el patio, los 4 que corren está muy bien, pero tristemente, sobre todo las chicas, me siento a charlotear con la compañera y no me muevo, y entonces se tiran todo el rato sentados. Los hábitos de vida son cada vez lamentables. Están enfrente de pantallas, no beben agua. Llego a casa y bueno, que también lo entiendo, no soy madre, pero a mí también me apetece más un pescado rebozado que lo hago al horno en 3 minutos cuando llego a entrenar a las 12 de la noche, que un pescado hervido. Le digo, mamá, esta mierda no me la pongas. O sea, es un hecho. Pero creo que habría que darle una vuelta, que creo que en algunos colegios está empezando a hacer. Yo conozco algún cole que tienen entrenamiento funcional desde pequeños, que levantan peso. Creo que ya también se ha quitado un poco el mito de si levantas pesas no creces, esas mierdas que se decían antes. Pero aún así falta mucho. Yo también estoy con un grupo de niños, son 2013, bueno, de niñas, primero de la ESO. Guau, no saben saltar a la pata coja. No saben hacer la voltereta lateral. O sea, les pongo a hacer animal flow por el suelo, que es básicamente correr a 4 patas, por ejemplo, que no saben. Digo, vamos a ver, niñas, quiero decir que yo en 10 años no puedo hacerlo, bueno, pero vosotras que estáis y que en teoría sois deportistas, me parece muy heavy. Y sé que es complicado porque, por ejemplo, ahora lleva un mes lloviendo, pero en Inglaterra la gente saldrá a la calle y llueve igual. Pues habrá que buscar la manera de que, aunque llueva, los niños puedan salir a la calle y se mojen. Pero creo que o empezamos a cambiar desde pequeños y estoy segura de que muchas de las lesiones que tenemos ahora en gente tan joven, yo tengo una cantidad de cruzados, fracturas, edemas óseos, roturas musculares en niños muy jóvenes y que tampoco son deportistas de élite. O sea, algunos sí puede considerarse tal, pero otros son niños normales. Pero claro, tú les preguntas, no, yo no bebo agua, tendrías que beber agua. Y creo que eso se tiene que enseñar desde casa y desde el cole, que es muy complicado porque tienes 25 niños en 45 minutos de educación física, que entre que sales y vuelves, pues no te ha dado tiempo a nada. Yo es que pondría mínimo 1 hora diaria obligatoria de educación física
Y luego algo relacionado con hábitos saludables de te enseño a cocinar, te enseño a comer, te enseño a beber, te enseño a moverte. Yo creo que es una mezcla entre lo que tú comentas de que no hacen nada desde pequeños, pero también se junta el hecho de que de repente llegan a una edad. Es que yo también tengo niños que hacen todo de repente, de los 7 días de la semana, 6 días ejercicio de alta exigencia, y luego que no tienen técnica. Entonces se juntan las dos cosas y entonces vienen por dolores que a veces han estado en el médico y los médicos pues no les diagnostican, o sea, les diagnostican pues un dolor en la rodilla, un dolor rotuliano, un dolor no sé qué, y realmente te das cuenta que es que lo que tienen es pues falta de hábito y una demanda más alta de la que son capaces de tolerar. Entonces me parece también, sí, importante y estoy de acuerdo contigo que podría implementarse desde que somos más pequeños, más progresivo. Sí, yo, bueno, hilando con que se ha perdido esa costumbre de jugar, donde realmente ahí empezabas de forma inconsciente a adquirir habilidades motrices, con el pilla-pilla, con la comba, con el, ¿cómo era ese? El mato, ¿no? Con una pelota tenías que lanzar y... El mate. El mate. Y luego, lo digo por experiencia, yo ahora tengo la suerte de que tengo 4 chicos, 3 chicos y una chica, una niña, vamos, de 14 y 15 años, que vienen a trabajar fuerza al centro. Y, coño, es un paso primero por los padres, porque normalmente el concepto de fuerza es voy a, vamos, a levantarme 200 kilos y a ponerme a tope, pero el trabajo de fuerza creo que es ligado a lo nuestro, a la fisioterapia. Es fundamental trabajarlo, creo que lo habías dicho tú, ya desde edades tempranas, desde un concepto lúdico, como puede ser dentro de un mismo entrenamiento, de entrenamiento de deporte de contacto, de baloncesto, de, no sé, tú normalmente con qué, o un poco de todo, no sé qué tipo de pacientes tienes que practicar en deporte, o de qué variado, edad, un poco variado y edades también variadas. Sino, no es puramente analítico, no es que te metas en un gimnasio a levantar hierro, sino que dentro de una serie de ejercicios, de un protocolo de prevención con trabajo de fuerza, logres que niños que tienen 10, 12 años no se partan el cruzado, no tengan problemas ya a nivel óseo de edemas. Y si es que nosotros yo me he caído al suelo 50 millones de veces, porque me he movido. Claro. Si yo, pues eso, me tiro, salgo al patio y lo que hago es estar sentado en... Así. Al final el cuerpo se acomoda porque es vago. O sea, tú realmente eres vago. Entonces, ese creo que habría que empezar me imagino que tú ya lo harás, con la cantera, trabajo sin que ellos se den cuenta de fuerza. Sí, yo tengo ayuda de prepas. Ajá. Y lo bueno es que, digamos que la cantera del ESTU se divide en 3. Entonces, el área de desarrollo, que digamos que son los As y los Bs, sí que son los que tienen preparación física 3 días a la semana o 4, según la edad, entre 3, 4 o 5 sesiones de baloncesto, entre las del equipo, las individuales, luego el partido, etc. Y ahí está, o sea, trabajamos conjuntos, sobre todo en parte de prevención o en parte de vuelta de una lesión, o incluso durante la lesión, porque yo, o sea, por horarios llego a donde llego, conjunto con un preparador físico. Y el pequeño error es que no hay suficiente espacio ni suficiente profesional para todo el mundo, y entonces empiezan a partir de canasta grande, es decir, a partir de primero de la ESO, 12 años. Y las otras 2 partes del club, esas no tienen, o sea, son solo niños que vienen, a lo mejor son más flojitos, vienen 2 veces a la semana o algo así. Pero por ejemplo, yo también estoy en Villalba, en mi club, y ahí hemos empezado a implementar la prepa un día a la semana en niños de quinto de primaria, 2 días a la semana a partir de sexto de primaria. Y me parece clave el enseñar a moverles y a empezar a hacer fuerza sin que ellos sepan que están haciendo fuerza. O sea, simplemente con jugar con 2 porterías haciendo una plancha mientras te tiras un cono, estás haciendo fuerza. Pero el niño se cree que está jugando al fútbol con un cono, pues ya estás haciendo fuerza. Y
¿qué, en vuestra experiencia laboral, personal, con algún caso en concreto, a mí lo que me llama mucho la atención, y creo que eso, bueno, eso también lo sabemos nosotros desde que empezamos a tener contacto en las prácticas, la diferencia, si podéis contar alguna experiencia personal, de cuando te viene un paciente que se nota que está sano, que está fuerte, o que ha hecho un deporte o que ha trabajado, en este caso a la fuerza, con un paciente sedentario, que no tiene buenos hábitos, que no come bien, a la hora de realizar vosotros el tratamiento. Es decir, vosotros, al igual que yo, notáis esa diferencia a nivel positivo de alguien sano, fuerte, que lleva unos hábitos saludables a una persona que no. Yo lo noto sobre todo en el recorrido que ha tenido, por ejemplo, los niños. Hay niños que, digamos, han estado siempre haciendo un deporte, solo ese deporte, solo paran para hacer ese deporte en verano porque, o sea, es como muy obsesivo, tanto por su parte como por los padres. Entonces, cuando viene un perfil joven de ese tipo, digamos, es muy propenso a lesionarse. En cambio, cuando es otro perfil, es un chico que ha hecho muchos deportes, ha tocado escalada, ha tocado fútbol, ha tocado boxeo, ha tocado todo, es un paciente que en conjunto es mucho más completo, es un atleta híbrido. Es muy raro que aquí en España un chico joven destaque en un solo deporte, pero en otros sitios como en Estados Unidos se suelen hacer parones de 6 meses, 5, cambian de deporte y digamos que son gente que todo le va bien y sobre todo que se adhieren muy bien. Los pacientes que han tenido un estilo de vida un poco más sedentario, como tú dices, que cuando tú le propones el tratamiento, el plan de acción, cómo lo vas a hacer y demás, te dicen a todo que sí, perfecto, vamos, yo quiero estar a tope, quiero estar contigo, pero luego en el día a día les va costando. Ya cuando están bien lo dejan, oye, que no me viene bien, lo dejamos para tal y se pierden por el camino. Entonces los otros, digamos, tienen ya una rutina de hacer deporte, de moverse, simplemente por hacerlo, porque saben que les va bien, porque les entretiene y eso se nota mucho sobre todo en los descansos que haga la gente, que desconecte, que no se lo tome de esa forma obsesiva ni por los padres ni por ellos. Yo creo que se nota... perdón, sí. No sé si he respondido. Sí, no hay respuesta correcta al problema. Yo creo que se nota a la hora de lo que hablábamos antes de continuar el tratamiento. Un simple esguince en alguien que solo pasea a su perro porque tiene que pasearle 5 minutos para que haga caca y el resto del tiempo no se mueve, es muy complicado que saque en algún momento tiempo para hacer 4 ejercicios que tú le has mandado. Y a lo mejor otra persona que de por sí ya va al gimnasio y es activa y mantiene unos hábitos de vida saludables, es mucho más fácil que saque un hueco porque ya lo hace normalmente, para que lo que le has explicado tú que tiene que hacer lo incorpore en su rutina. Creo también que cada vez más la gente... Creo que cada vez más la gente intenta, por lo menos a principio de año, cambiar ese hábito de vida. Pero yo creo que es clave. Un paciente que viene con sobrepeso, que no se mueve, que no duerme, que no... Es muy complicado explicarle que tienes que hacer 4 ejercicios de movilidad y ponerte a hacer un press pull off para que luego no te moleste la lumbar cuando bajes a coger los huevos en el supermercado, ¿sabes? Pues es que yo estoy de acuerdo con ellos porque los cerdos. Yo estoy de acuerdo con ellos porque es cierto que una persona que ya tiene esa disciplina y ese hábito es fácil que incorporen ciertas cosas, pero al mismo tiempo creo que es un arma a veces de doble filo, que la gente pues viene también con ese exceso de confianza en lo que ya hacen, en lo que pues en el recorrido que llevan, en no sé qué, y a veces es difícil también implementar en ese tipo de personas pues que a lo mejor le digas, sí, es que el deporte está muy bien, pero igual en vez de hacer las 5 disciplinas que estás haciendo en la semana, tienes que bajar porque para la lesión que tienes necesitas adaptar. Y sin embargo, una persona que a lo mejor se acaba de operar y es verdad que tiene una vida más sedentaria, de menos actividad, menos deporte, pues he tenido también el caso de que son mucho más implicados en el tratamiento, en recuperarse y luego encima en ya conocer esa forma de vida e incorporarla a sus hábitos. O sea que yo, 50-50. Sí, lo del arma de doble filo es verdad. Hay gente Sí. Hay gente que no es capaz de parar. Sí. Y luego explicar también a un paciente
pues eso, cuando te vienen y no, es que yo hago deporte o hago ejercicio y a mí se me da muy bien lo que sea, ¿no? Y entonces le pones a hacer unas, yo qué sé, o sea, una subida al cajón, yo qué sé, y lo ves y dices, vale, ¿cómo le explico yo? Que esta es una cajón Claro, visiva. que hay que hay que modificar lo que para él o ella es ideal y lo hacen perfecto. Entonces, claro, es que no es fácil, no es fácil. Ahí entra ya un poco también el ego, ¿no? El de, Sí. no, yo hago deporte y a lo mejor la señora o el señor de turno lo que hace es que pues, se levanta por la mañana, se va a comprar el periódico y vuelve y no, yo camino, no, yo, o sea, y realmente no es cuestión de, o sea, que muy bien, que te mueves, pero llega un punto en que los famosos 100.000 pasos, ¿no? Por ejemplo, pues está mejor que no hacer ninguno. No, claro. Pero ya sabéis, bueno, que la pérdida de masa muscular a partir de cierta edad, pues sí, muévete y camina, pero No es el suficiente. sostén, pues va por otro lado, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros la labor que hacemos aquí, tú lo tienes más cercano porque dentro del club tenéis, como has dicho, los prepas y demás, entonces ya tenéis esa labor conjunta. Nosotros también, ¿eh? ¿Vosotros también? Nosotros tenemos también readaptadores. Ajá. Yo también trabajo con uno de la mano, Alex, que lo va a ver. Por lo tanto, Y la verdad que guay. De hecho, hay una cosa muy guay que es juntarnos pacientes, o sea, nos los pasamos. Yo llevo la fase aguda Derivar, y él sí. luego la fase Eso de es. prepa y tal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya empiezas a hacer ese vínculo con la fase aguda, le dices, mira, escúchame, va a venir alguien que entrena, que entiende, que se ha formado mucho más que yo, seguramente yo te caiga mejor, porque todavía no lo has conocido, ¿sabes? Y dice, no, yo quiero contigo, yo quiero con tal. El Luego ego ya- del paciente y el ego del fisio, ¿eh? No, seguramente yo te caiga mejor porque dice, o sea, que quiero hacerlo contigo, a eso me refiero, de que no quieren, ya. ¿sabes? Que un trabajo holístico, que podemos juntarnos 3, 4, porque para al fin y al cabo darle el mejor servicio de tratamiento al paciente, dice, no, yo quiero que lo hagas tú todo, a eso me refiero, de que le caiga yo mejor, Sí. no de que le caiga, ¿sabes? Pero también lo que hablábamos, si tiene confianza en ti y tú le Claro. estás recomendando algo, los pacientes Sí, normalmente claro. acceden sin Hay ningún veces- a mí problema. me cuesta mucho ¿Sí? derivar y decirle, escúchame, o bien, estoy muy lleno, yo no te puedo ver esta semana, o por lo que sea en fase aguda, por favor, sácame un hueco, tal, no sé qué, y le digo, mira, escúchame, yo no puedo verte, o sea, físicamente no puedo Ya, no verte, me da tiempo. te va a ver otro, no, vale, pues me espero una semana, digo, "Uf, ¿y yo qué hago?". Ahí tenemos una lucha de decirle, pues ya está, yo no voy a entrar en discusiones a ciertas cosas con pacientes, sobre todo porque también, digamos, tengo que ceder un poco a lo que ellos quieren. No sé si a ti te pasará que tú cedes con otros fisios que te dicen cosas, porque al fin y al cabo tú trabajas con más fisios, ¿no? O sea, digamos que somos 3 fisios. Claro, Lo que pasa es que están los fisios de los 2 primeros equipos sí, y pues uno está con el femenino, que es Primera Liga Española, y el otro está con el masculino, que es un Leboro, bueno, Primera FEB, que es Segunda Liga Española. Y luego estoy yo con cantera. Y ahí estoy yo sola. Bueno, tengo alumnos de prácticas de vez en cuando, pero es verdad que a mí no me cuesta tanto como dices tú, porque ellos, o muchos de los que vienen, o solo van a estar conmigo porque no tengo opción de mandarles con un prepa, o muchos vienen ya de estar con un prepa. Entonces, Claro. ellos trabajan conjuntos siempre. Entonces es muy sencillo porque tú tienes el prepa del equipo, de repente te rompes el cruzado y, hombre, vienes conmigo más que con el prepa porque por tiempo y por Sí. tiempos de lesión primero tienes que venir conmigo, pero a lo mejor de los 4 días que tú tienes preparación física a la semana, 2 días de esa semana estás viniendo conmigo y el resto lo estás haciendo con el prepa, ya sea un press banca porque toca o ya sea estar en la bici mientras tus compañeros están entrenando, ¿sabes? Porque Según el momento de la lesión lo que es le voy un- pautando. Es un club también. Entonces es verdad que yo tengo esa facilidad y para mí es muy sencillo en general ese trabajo, que también es verdad que hay veces que me toca hablar con otros fisios o discutir con otra gente porque igual que vienen conmigo van a otra clínica o hay un traumatólogo que en el mes 3 de un cruzado dice, empieza a correr. Digo, hostia, pero si no tiene la extensión completa todavía porque le está costando no sé qué. No, pero el médico ha dicho que empieza a correr y entonces ya que si mi primo es fisio y mi amigo no sé qué y el otro no sé cuántos y hay 500 personas opinando sobre una rodilla cuando en realidad
El que estás midiendo y el que estás trabajando día a día con él es el prepa y tú, y vais al unísono. Entonces, bueno, en general yo tengo la facilidad de que con los prepas, sobre todo en tiempos de lesión, es más complicado a veces con los entrenadores que con los prepas, porque siempre te meten prisa y el niño ya está bien. Si no le duele, mírale, y yo, ya, pero una cosa es que no le duele hacer una entrada, otra cosa es que pueda empezar a hacer contacto. Entonces, pero en general yo tengo la suerte de que yo trabajo muy cómoda. A ver, lo que está claro, yo sí estoy de acuerdo contigo en que hay perfiles de pacientes que es verdad que te demandan mucho y te demandan a ti. Y a mí me ocurre que me voy de vacaciones y nosotros, como somos muchos en plantilla, pues al final hay pacientes que en fases agudas, pues a lo mejor si estás 2-3 semanas fuera, sí necesitan una supervisión, aunque sea pues venir un día a la semana. Y he tenido el caso de pacientes que tú les explicas, mira, te va a ver un compi, no te preocupes, yo le cuento lo que te pasa, y acceden, y pacientes que prefieren esperarte. Pero bueno, ahí también entra un poco en juego que tú seas honesto, le digas la verdad de, mira, esto es lo que podemos hacer, pero tú eliges. Si quieres esperarme, no tengo hueco, o estoy de vacaciones, o estoy tal, y cuando vuelva retomamos, o si quieres continuar, pues te ofrezco esto. O sea, creo que es la importancia Del vínculo. del vínculo, o sea, lo que ha dicho Adriana, de la confianza que tenga el paciente en ti. Si tú le derivas a alguien, va a confiar en ese alguien, simplemente porque tú se lo hayas dicho. Y nosotros como fisios, en pertenecer a un grupo multidisciplinar que te eche una mano en el proceso y en el que tú confíes. En este caso, tú un prepa, tú también tienes un prepa, un entrenador que conoce al paciente, que sabe lo que has hecho tú y que va ligado al progreso y a la progresión del paciente. Y en tu caso igual. Entonces, creo que la clave es tener un núcleo de confianza, paciente, fisio y preparador, entrenador o lo que sea, y dejar un poco el ego a un lado nuestro, porque es verdad que es muy difícil delegar o dejar en manos de, cuando a lo mejor tú tienes la confianza suficiente en ti mismo y dices, a ver si le voy a mandar a esta persona o lo voy a poner en manos de esta persona y no va a funcionar. Entonces, también es verdad que la mano de obra o el recurso humano de calidad es muy difícil de encontrar como tú quieres trabajar o como tú tienes el concepto de trabajo, Sí. a la de decir, venga, yo estoy con esta persona. Entonces, eso también es un trabajo nuestro que es muy complicado de hacer, pero creo que es necesario. Es decir, esa búsqueda de decir, pues me voy de vacaciones, o necesito a alguien que a lo mejor, que diga, que este tío, esta tía es muy bueno en esto. Pues esta parte que la lleve esta persona. Claro. ¿Sabes? mira, a mí recientemente me ha pasado eso. Tengo un paciente que estaba operado de una sutura de menisco, que a priori las suturas de menisco pues no son unas rehabilitaciones muy complicadas, pero lo cierto es que desde el principio empezó pues con déficit de extensión, bueno, con una serie de complicaciones que fuimos poco a poco solventando y avanzando, con lentitud pero avanzando. Y bueno, recientemente tiene un dolor un poco en la zona de la grasa de Jofa, la zona interna de la rodilla, que nos está costando mucho de aliviar y de modular el dolor que tiene. Y ya después de 3-4 sesiones que tú dices, bueno, vamos a dar un plazo de 2 semanas para ver si evolucionas bien y vas probando cosas, el paciente no avanza y yo, o sea, lo que hago es me pongo en contacto en este caso, con nuestro jefe de servicio, que es el que hace una técnica en específico a la que yo no me dedico ni tengo experiencia en ella. Y nada, pues tras hablar con él, se cita al paciente, tú al paciente le explicas con total honestidad, mira, estamos probando esto, no funciona, pero tenemos más opciones que yo no abarco, no tengo el suficiente conocimiento pues, para hacer esta técnica y te voy a derivar con un compi que te va a ayudar. Y no tienen ningún problema. O sea, y se lo toman súper bien. La honestidad hacia los pacientes y hacia uno mismo me parece crucial. O sea, y va a ser un paciente que vaya con mi jefe y probablemente después continúe conmigo. O sea, y no pasa nada. Incluso aunque el paciente diga, mira, pues prefiero quedarme ya con el otro compi, o sea, al final, mientras que el paciente evolucione bien, yo es que no tengo problema en derivar, ni a readaptadores ni a nadie. Si al final cada uno nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y yo, en mi caso, a mí se me da muy bien las
pues las fases iniciales de la rehabilitación y del tratamiento del dolor crónico de los pacientes. Pero claro, es que aparte de eso hay muchas cosas y está guay contar con un equipo que lo pueda abarcar todo aunque no seas tú. Una vez que, bueno, me imagino que habéis tenido pacientes de todo tipo, ¿habéis conseguido convencer al paciente, de ese paciente que era reticente a hacer ejercicio, a cuidarse, que haya cambiado sus hábitos de una manera drástica y que a día de hoy todavía tengáis contacto y os diga, joder Adriana, joder Marta, joder Oliver, gracias porque no había hecho deporte nunca, mi concepto de salud no era nada parecido a lo que ahora soy consciente de tener, ahora he empezado a hacer ejercicio, empecé a entrenar? ¿Tenéis ese tipo de casos? Sí. Sí, es que hay mucha gente que normaliza tener dolor, o como lo ve en su día a día, pero eso es una de las cosas que explicamos mucho en clínica. Lo normal es estar sano, lo normal es no tener dolor, lo normal es levantarte, hacer ejercicio sin que luego estés 2 días con dolor de rodilla, y cuando consigues ese nivel, hostia, o sea, que a ti te digan, tío, no me has cambiado la vida, o sea, muchas veces te lo pueden decir, pero que te digan, tío, yo es que ya puedo jugar con mis hijas, puedo, yo qué sé, dar un paseo por la montaña con mi perro. Esas cosas son las que el paciente da valor y te lo dice con la mano en el corazón, y eso a ti como profesional es el mayor halago. Más que te digan, eres el mejor fisio, vengo desde a tomar por culo para verte, tal, simplemente nuestra profesión tiene una labor social. Y eso es la labor social, mejorar la salud, el día a día de cualquiera, da igual que sea un deportista de alto rendimiento, da igual que sea amateur, que sea la abuelita de 80 años, cualquiera. O sea, nuestra profesión ese es el valor que damos en el día a día a la gente. Y cuando lo transmites, cuando realmente dices, mira, a mí me gusta hacer esto, lo voy a hacer de alguna manera mejor o peor, te lo va a hacer mi compañero, no lo va a hacer igual que yo, porque las manos cada uno tiene su esencia, cada uno trabaja de su forma, pero eso es el mayor halago que te da y eso se consigue. Simplemente poniendo interés, no sé, estando al lado del paciente. Tú decías, hay cosas, hay que ser muy sincero con el paciente, pero hay veces que tampoco le puedes decir todo. Tienes que enfocarle. Una cosa es la honestidad, o sea, pero ahí también juega el papel. Claro. Ahí juega el papel tuyo de profesional, de saber con quién hablas y de lo que hablas. O darle valor, sobre todo a ciertos comentarios, claro, que te diga, no estoy mejorando, y decirle, sí, mira, a la semana pasada, tal, enfócate en eso, mira esos pequeños detalles. Yo para eso les grabo mucho. Yo tuve una paciente junto con una compañera, yo tengo una amiga que trabaja mucho con pacientes de Parkinson, y entonces me derivó a una porque ella no podía, y como era parte de hacer ejercicio y tal, dije, bueno, pues vamos para allá. Y entonces ella trabaja con la jefa de neuro del hospital, no me acuerdo cuál, del Puerta Hierro, y entonces de vez en cuando le derivaba pacientes. Y yo estuve con una señora, la pobrecilla tenía Parkinson y otras 50.000 millones de cosas, con 80 y pico años, y es la típica que no le gusta moverse. Y a través de empezó mi compañera y luego estuvo ya mucho tiempo conmigo, y te lo decía, pudo llegar del salón al váter a su ritmo. Para ir a hacer pis tenía que salir 3 horas antes, pero llegaba. Y decía, es que yo antes no me podía levantar de la silla, y ahora con los ejercicios que me mandas y con lo que hacemos y con no sé qué, pues... Y antes le costaba un mundo y era como, venga Mati, hazlo un día a la semana aparte del día que venimos. Y poco a poco se fue dando cuenta que a través de esos ejercicios, aunque fuese jugar con un globo, hacer así 3 veces, es que luego llegaba a coger el vaso para beber agua. Entonces, es como uno de los ejemplos muy claros, dentro de que, claro, pues, los pacientes en general hacen ejercicio, sí que le o sea, ayudamos bastante. Sí, yo el hecho de tener un paciente que se pone a llorar porque camina, o sea, dices, joder, es que algo tan básico del día a día que les cambia tanto, que tú sabes que van a caminar, porque sabes que el proceso es el que es, pero, y aunque ellos lo sepan, no están preparados de tal forma que cuando lo hacen, pues se emocionan un montón, y tú te sientes súper gratificante de acompañarle en ese proceso y de estar ahí acompañándoles. Al final es una profesión sufrida, porque sufres, sí, pero es muy... te devuelve
lo sientes como propio y es una profesión muy afectiva en cuanto a, joder, sabes lo que ha sufrido el paciente, por lo que ha pasado, los meses que ha estado luchando, las venidas, las idas y joder, simplemente pues eso, al que vuelva a andar, el que pueda hacer una sentadilla, el que pueda jugar con sus nietos, el que vuelva a poder competir. Joder, somos parte de ese logro, parte de lo que haya hecho el paciente y bueno, pues a mí es lo que más me llena. Y bueno, por último quería preguntaros, una de las últimas cosas, es hacia dónde creéis que vamos en cuanto a la fisioterapia, qué futuro le veis y no sé, cómo pensáis que va a evolucionar esto. ¿Qué? Esa es una buena pregunta, ¿eh? Sí, es muy buena, ¿eh? Es curioso. Porque yo ahora estoy leyendo mucho sobre la fisioterapia a nivel neurológico. Y bueno, no sé si vosotros habéis oído hablar de ello, que es más olvidarnos a nivel manual, es decir, la fisioterapia tradicional, trauma y demás, seguirá siendo la misma, pero sí a nivel de recolocar ciertos patrones, inputs, a nivel emocional, a nivel de traumas, a nivel de eso, de un chequeo de qué proceso, porque es que yo lo he probado, qué proceso has tenido, y a mí me solucionó la verdad que bastantes problemas problemas de espalda. Y a la hora de indagar con ciertos inputs, joder, yo me quedé flipado. Entonces no sé si vosotros habéis probado, eso no hablo de la neuro a nivel de Sí. movilización, neuromeningia, ni de este tipo de cosas, sino más interno, ¿vale? Más emocional. No sé si vosotros habéis, o si pensáis que la fisio pues, va en otro punto, o dónde está el nicho, porque una cosa es dónde está la pasta. En estética. ¿Vale? Yo veo como dos futuros muy claros. O sea, justo lo que te has hablado del tema de neuromodulación a nivel craneal o de input del cerebro y eso, pues justo ayer tuve un paciente que tenía tema de toritos, tema de vértigos, mareos y tal, y nadie se los había conseguido tratar. Y al fin y al cabo, no sé qué hizo, que estuve en contacto con un médico de Estados Unidos y como que le dio como sistemas de... A ver, el problema que tenía es que se mareaba cada vez que se agachaba, cuando conducía y cosas así. Tenía que ir al trabajo en autobús y bueno, como le afectaba un poco su día a día. Entonces se puso en contacto con una médico de Estados Unidos y como que le dio sistemas o formas de control o cosas como abordar ese problema para relajarse y poder controlarlo. Me dijo que con eso lo ha llevado mucho mejor después de verle varios profesionales dentro de la fundación y yo creo que hay mucho trabajo ahí. Y luego el tema de máquinas, o sea, ya todo está derivando, digamos, hay una parte que es mucho terapia manual, eso no se va a perder, pero a día de hoy, o sea, si no tienes una buena inversión en máquinas, estás muy por detrás. Es que, sí, es verdad que para la gente... Bueno, es que yo, es verdad que en mi clínica... Sí, es que en mi clínica no viene tanto gente esperando máquinas, vienen esperando manos, que es lo que... Un mix es la bomba. Sí, eso es, o sea, si yo siempre digo, a mí me preguntan, ¿y puedo usar el electroestimulador en casa? Pues sí, pero con un ejercicio activo acompañado, o sea, todo de forma conjunta ayuda, con un criterio y un razonamiento, Claro. ¿no? Pero nada de forma aislada, Sí. ni es la clave, ni es a lo que deberíamos aspirar. O sea, el paciente que viene, pero luego lo que hablábamos también, el paciente que viene solo a la magneto, pues se le pone solo la magneto. O sea, te quiero decir, también hay que saber... Totalmente a favor. Efectivamente, o sea, también hay que saber, pues eso, el paciente con el que estás y lo que va a poder entender o lo que no. Y hay pacientes que vienen a la magneto y les ayuda a la magneto. Y tú dices,
Ah, pagada, pero muy pues bien. genial, ¿sabes? Entonces tienes que darle eso. Son a los que menos. Generalmente tú al paciente puedes hablar con él y es capaz de entender muy bien Sí, la gente las no cosas y lo que decimos, en lo que gira todo, que es la confianza al fisio. Además puede dudar, pero si tú le dices, te va a venir bien, bueno, venga. Pasa mucho, por ejemplo, con la invasiva, ¿no? Son un poco reticentes a que les pinches o a que les hagas neuromodulación o tal. Luego hay Pero si yonkis, tú le dices... Luego hay los que vienen a Sí, pínchame, pínchame, que me ha ido muy pasa? bien. No, pero pínchame que me ha ido muy bien, pues yo te pincho. Y tú O se al lo toro. explicas y es como, bueno, venga, vale. Y luego le dices, ¿a que no ha sido para tanto? Yo es verdad que creo que vamos, o sea, parte de la profesión es tocar, pero Siempre habrá que tocar, yo siempre. toco cada Para vez mí, es menos. para mí es la clave. Es verdad que es que tú trabajas mucho Yo es que trabajo con poco. ejercicio. Yo toco poco. Tú trabajas porque no me da la vida, porque si con no me da. ejercicio. Ya. Me ha gustado a ti tocar. Con lo que me gusta a mí tocar, con lo que me gusta. No, A mí es que me lo poco que parece toco para lo que me fundamental. gusta. No, o sea, me parece diferencial, pero es lo que dices tú. Yo creo que, y además en este mundo en el que cada vez hay más cosas online, cada vez se utiliza más la IA, cada vez la gente, pues yo que sé, va demandando otro tipo de cosas. Yo creo que vamos a ir, no que se vaya a quitar lo manual, porque hay cosas que siempre van a estar, pero yo creo que no va a ser tan necesario el 1 hora de camilla. Yo creo que cada vez vamos a evolucionar más o quiero pensar porque a mí es lo que me mola. Yo si no trato Ah. manual dejo la fisio. Buah, pues cuando tengáis los pulgarcillos que no podáis moveros, me Bueno, avisáis. pero hay otras. Se podrán hacer otras cosas. O sea, no. Pero yo creo que o a el hacer menos dependiente al paciente del fisio y a que si estamos diciendo que la importancia es que el paciente cada vez más crea que la solución le ayudamos nosotros a que él vaya mejor, no somos la solución. Por lo tanto, creo que se va a ir perdiendo, y ya se está perdiendo, porque ya tú vas y si hay terapia manual, pero hay una diatermia, hay una EPI, hay un TENS con un no sé qué, hay un láser de no sé cuántos, hay una magneto de alta intensidad, quiero decir, todo eso va a seguir estando y cada vez va a ir más a que el paciente también haga sus cosas. Y para eso creo que tiene que cambiar también la manera en la que se enseña fisioterapia. No hace tantísimo que hemos terminado y la jaula de Rocher, o sea, me río yo de polioterapia, terapia manual 1, 2, 3, 4 y 27 y no hacemos más que decir... Gran crédito que hay que pagar. Ya, o sea, Pero es que yo creo que el error también y está un creo poco- que nos forman poco dentro de la carrera en ciertos ámbitos que luego los necesitamos. O sea, en la carrera no dimos nada de diatermia. Y es un básico. Sí. O sea, tú sales y si no sabes encender una diatermia, olvídate de trabajar. Quiero decir, Sí, pero es que yo creo que el error también está en ver la terapia manual como, pues eso, en pacientes simplemente en los que hay que ganar rango articular. No. O sea, yo es que trabajo mucho con pacientes que tienen dolor crónico, un dolor crónico de mucho tiempo. Y es que la terapia manual, ya solo el tocar al paciente, es que tiene efecto analgésico en el sistema sí, por nervioso supuesto, central. por supuesto. Y eso no lo cambia una diatermia, eso no, lo por cambia eso creo el que va ponerle a a haber hacer una sentadilla. Pero creo que cada vez vamos más a hacer un mixto. A que si tú miras hace 20 años, a lo mejor tú llegabas a una camilla, te tumbabas y ya. No, claro, sí. Y es lo que ahora, hablamos, o sea, claro, pues lo que el pregunta Pablo, que conjunto. hacia dónde va a ir. Yo creo que va a ir más Tampoco a- había acceso a las máquinas, no había tantas Pero sí había empresas. acceso a hacer una sentadilla y no se Eso hacía. sí. A ver, Tampoco se conocía. Cuando sales de la carrera todo es terapia manual y todo te enseñan y tienes que tener como una base de que con tus manos tienes que sacarlo. Pero si ya después tienes tus manos y te juntas con máquinas y tal, vas a ganar mucho tiempo y vas a ganar una gran mejora para el paciente. A eso es lo que me refiero. Sí, yo voy más a que dentro de la carrera creo que deberían enseñar más, que es verdad que luego se vive mucho de cursos de formación de posgrado, de másters, de doctorados, de tacatá, tacatá. Todos nos dejamos un dineral en formarnos. Pero, por lo menos en nuestra carrera, ¿cuánto dimos de pautas de ejercicios? Un poco. Y todos trabajamos con ejercicio. Entonces, quiero decir, a lo mejor hay que empezar desde la base a cambiar un poco esa parte de hacia dónde va la fisio, porque todos trabajamos con terapia manual, todos trabajamos, sí tenemos la Bueno, tú suerte. casi Más de lo que queréis, pero
es verdad que yo tengo que tratar a 4 pacientes a la vez, muchas veces. Que Entonces sí, que al es final imposible. también es... Es un Y poco- también el la tipo de demanda que lesión que tienes. tengo Claro. yo, Eso es. o sea, unos Guttslatter, que por mucho que te toque así el rotuliano, no, Claro, claro, no va sí, a por mejorar, supuesto, por supuesto. ¿vale? Pero, o sea, totalmente a favor o sea, simplemente el contacto de piel con piel, tenemos un montón de beneficios y eso creo que no se va a perder nunca y que no va a llegar un robot y lo va a hacer. Pero creo que si tanto demandamos luego nosotros, que confíen en nosotros, que nos deriven pacientes, que el paciente se mueva, que tal, primero nosotros lo tenemos que hacer, conozco un montón de fisios que no se mueven, y luego creo que hay que enseñarlo más desde la base y no dejarte el dinero luego en el curso de formación de turno de, yo qué sé, el ejercicio terapéutico. No hemos tenido nada durante, o sea, nada no, pero prácticamente muy poco de, Sí. oye, pauta este ejercicio o estas pautas para la hora de elegir qué tipo de trabajo quieres hacer. Pero yo creo que evolucionará cada vez más a eso. Y Al ejercicio. a una vista del paciente que es él el que tiene que hacer por curarse, Claro. ya sea a través de lo que quieras. Yo creo que No. eso ya está Pero hay cosas bastante... encaminado. Sí, ya está encaminado. encaminado. Ahí es a donde yo creo que Sí. cada vez va a ir a más. Cuando no sea fase aguda. O sea, hay cosas que por mucho que él quiera curarse, se la tiene que hacer. Sí, Y claro. Por eso la fisio online. Y sí. Hay gente que trabaja, que yo veo y tengo muchas dudas y les pregunto, oye, ¿cómo lo hacéis? Tal, por curiosidad. A mí me parece todavía muy complicado también. Es imposible. Pero A mí también. Tienes que tenerle delante, Sí. saber, verle la cara. Por mucho que recetes ejercicios, o sea, algo puedes hacer, pero no sé, le veo muchas limitaciones a eso. Sí, yo también. Yo creo que pero en la parte a lo mejor de... cuando no ya sé. haya una fase más avanzada, sí. No, y en una parte a lo mejor de prevención, Sí, también. tú puedes hacer una parte online de... Sí. Y seguro que ahora... No tengo ni idea porque las nuevas tecnologías y yo nos llevamos fatal, pero habrá algún tipo de programa, si no se ha inventado, se inventará de que tú estás en tu salón de tu casa grabándote en videollamada, haces una sentadilla y al propio móvil te saque los grados hay, de cada cosa. los hay. A eso me refiero, que a lo mejor en modo prevención ciertas cosas se puede hacer online, por ejemplo. Yo no trabajo online, pero... Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo pacientes que vienen a trabajar conmigo Sí, sí. porque prefieren ese rato. Ya de, esto. es que en casa tengo a los niños, tengo a mi marido, tucu, tengo a mi tucu. no sé qué. Bueno, pero y también... Sí, Eso No, está- que esa es parte del... por eso es parte de la supuesto. terapia. Pero que tengo gente que es que... Sí, no, sí. pero yo vengo, tú guárdame la hora que Sí, yo sí. vengo. Pues Ya está, todos contentos. Y luego creo que el mundo de la fisioestética... la También. fisioestética... Ese melón Sí. Fisioterapia estética, toda la parte de... de las diatermias en la Sí, cara, que te cicatrices. quito la arruga, te quito la celulitis, te quito el no sé qué. Vale. La gente se... Yo es que no lo deja llamo más. fisioestética, para mí eso es estética. Sí, pero cada Sí. vez hay Ha más... aparecido el concepto, sí. O sea, yo... Vale. Porque No lo he da, ido lo nunca. da una fisio. No, no siempre. Porque El tema de Indivas y de tal también se aplica Ahí en es como un centros de mix. estética. Sí, sí, Por sí. eso han aprovechado el concepto. Claro. Pero Pero eso te la hace un vamos, fisio, pues pagas un poquito más. es peligroso. ¿Sabes? Alguien que no entiende los conceptos de la corriente galvánica, sabe que puede quemar y tal, o sea, Mm. Como todo hay que formarse. Pero yo creo que también por ahí también va a tirar. va a tirar, ¿no? 100 euros la Seguramente, sesión. sí. Yo en Sí, la sí. clínica en la que estaba, pues un tratamiento normal eran 45 euros, pero si venías a que solo te pasásemos la diatermia Flipas, ¿no? para quitarte la celulitis, A mí eso me parece- eran 55. Me parece fatal. A mí me alucina eso, me parece vienen muchos fatal. pacientes diciéndome eso y nosotros tenemos un precio por sesión. Si tú usas máquinas es cosa tuya, si no las usas es cosa tuya. Claro. Pero tú vienes al fisio y lo que apliquemos o no Ya- ya apliquemos elegimos, sí. ya es nuestra elección. Y no varía el precio en función de eso, ¿sabes? En esta sí. ¿Querías Indiva, marca Indiva? 10 pavos más. Si no, te careo similar. Sí, sí. ¿De verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué heavy, ¿no? A ver, es que yo no sé si hay... O sea, es verdad que algunos pacientes, sobre todo de suelo pélvico, tenían el precio de suelo pélvico porque es distinto al precio normal. Sí. Y es verdad que ahí se utilizaba Indiva, pues porque la máquina que utiliza con ciertas cabezales que la otra no tenía, tenía que ser Indiva. Claro. Pero a mi paciente se... No, yo solo Indiva. Pero no te voy a hacer 50 minutos de sesión para una tendinopatía de peroneos solo Indiva. No. Yo... A mí me han dicho que solo Indiva.
Ya está. Pon 50 pavos en vez de 45. Ya está. Y así una hora. Dar cera, pulcera, pues ya está. O sea, vaya todo. Al fin y al cabo, creo que desde mi punto de vista, la fisioterapia, el futuro de la fisioterapia irá en función de la mayor o menor ignorancia de la gente en general a la hora de saber dónde tiene que tratarse cada cosa, de cambiar un poco el concepto de fisio que ya se va cambiando y ya se va trabajando de forma más real, por así decirlo. Y al igual que ha habido ahora un boom de que ahora, bueno, pues ahora hay tropecientos mil runners, por ejemplo. Todos los domingos hay miles de personas corriendo que no... Y CrossFit. Sí, han empezado a correr, pero no saben correr. Hay un montón de gente que se ha apuntado al gimnasio y no sabe entrenar en el gimnasio. Ahora la gente va más al fisio, pero no sabe realmente ¿Dónde ir? ¿Qué esperar? somos. Sí. Me tumbo en la camilla, un masaje. O sea, tenemos la cantidad, pero la mayoría son ignorantes de. Entonces creo que el futuro de la fisioterapia depende en cierta parte de nosotros, de los profesionales, de que la gente sepa desde pequeños a lo mejor cómo hay que entrenar, cómo hay que cuidarse, cómo hay que alimentarse, cómo es nuestro cuerpo, porque no tenemos ni puñetera idea, en el colegio tampoco nos enseñan realmente nuestro vehículo, que es el cuerpo, y no tenemos ni idea de anatomía. O sea, se sabe de anatomía en la universidad, pero antes no sabes. Entonces creo que el futuro lo podemos enfocar de muchas maneras, pero mientras lo tratemos de hacer que la gente sepa a qué nos dedicamos, qué podemos hacer y la cantidad de cosas que pueden complementarse con la fisio, entonces creo que ahí iremos en buen paso. A mí, perdón, sí. no, a mí me gustaría que también hubiese más fisio en la pública, porque creo que somos todavía un poco algo al que no todo el mundo puede tener acceso. Y a mí eso me da pena. Que es verdad que pues, mi trabajo cuesta un dinero y hay que pagarlo, pero creo que habría que buscar algún tipo de manera o de que existiese algún tipo de financiación conjunta, de parte lo paga el paciente, parte lo paga... parte lo paga la Seguridad Social, que hubiera más fisios en la Seguridad Social, algo de tal manera que es que hay gente que no puede gastarse Sí, que no 45 sea un euros en privilegio. una sesión y si te rompes la rodilla multiplica por sesiones. Sí. Es súper caro y yo tengo la suerte de que a mí los niños me vienen y no tienen que pagar por mi servicio y que estoy en Serrano, o sea, quiero decir, Ya. el nivel de vida que tiene esa gente en general es increíble, o el sitio donde estáis aquí vosotros, pues en general también está muy bien. Pero yo luego tengo amigos que hablas con ellos y me dicen, Marta, yo es que no me puedo dejar 45 euros 2 veces al mes porque me haya lesionado tal y solo tengo que ir 2 veces. Es que yo no tengo 100, 150 euros para dejarme así de repente. Entonces yo creo que eso debería también darse una vueltita. Pues para eso hay otras opciones. Igual que hay clínicas premium o profesionales muy cualificados, hay otros profesionales, digamos, más estándar, que van ya a un razonamiento, un diagnóstico más básico y pueden sacar del paso a esos pacientes. Sí, pero o vas a través de seguros donde No, es hay fisios A, B, C y D. más económicos. Sí, pero... o hay opciones. O sea, siempre Pero tú tienes la encontrar opción de ir gratis al médico A ver, y es muy complicado para que te deriven al fisio de la Seguridad Social. Sí. Anda que no tiene que pasar, ¿sabes? A ver, y para y hay cualquier- gente que no puede gastarse más de lo que, o sea, va a euro. Sí. Entonces es muy complicado. lo mismo pasa con el dentista. Igual, y a mí me parece que es básico. Y para que te dé al dentista de la Seguridad Social, llega y vale, te quito el diente, pero no te pongo otro. Hostia, pues eso va a generar problemas también, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, y luego un poquito también, es verdad que nuestra profesión es muy nueva, pero poco a poco yo creo que debería como que instaurarse pues tú eres fisio de UCI, eres fisio de UCI, y que en un hospital público, joder, nosotros hemos estado en hospitales de prácticas y lo mismo, y creo que no puedes ser bueno en todo ni saber de todo, estás en UCI, estás con respi, estás con un cruzado, estás con no sé qué,
si eres de respi, que haya una profesionalización por parte de eres fisio especializado en respi y que haya X fisios de respi especializados en tratamiento de ese tipo de cosas que hagan los de respi, que yo no tengo ni idea, y que se dediquen a eso. Porque, por ejemplo, nos pasa con nuestra amiga Marina, nos dice, Marta, tengo un cruzado, ¿qué hago? Y ella es de respi. Pues, yo cuando tengo un niño con mucho moco le digo, pues vete a este sitio. Quiero decir, un poco el no todo el mundo puede saber de todo. No. Sí, lo que hablábamos de derivar. Sí. Y no todo el mundo trabaja igual. Hay gente que se involucra mucho, hay gente que no, hay gente que es más tranquilo. Y eso va a ser siempre así. El día que todos trabajemos bien, perfecto y tal, eso va a hacer que los pacientes puedan elegir cualquier sitio y eso sería la hostia, pero nunca va a pasar. No sé si lo veremos. Pues chicos, bueno, por concluir, me gustaría, así que de forma breve, si queréis lanzar algún mensaje dentro de la importancia en la salud de vuestro trabajo, de cómo de hacer conscientes a la gente que nos ve de la importancia de la fisioterapia y de hábitos saludables, podéis lanzar un mensaje y con esto cerramos el podcast. Tenéis que ir al fisio cada X tiempo. Promociona la clínica. Tenéis que ir al fisio cada X tiempo a prevenir, trabajar fuerza y todos vamos a envejecer, pero vas a envejecer de una forma u otra. Ya te digo, vas a estar más jodido si no has hecho nada a que si has hecho deporte. Cuidado. La gente que hace mucho deporte está muy cascada, pero... No, yo... Sobre todo si nos ven padres, madres, abuelos, tíos, etcétera, que hay que moverse desde pequeños hasta bien mayores. O sea, me parece clave. Sí. 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 Sí, que si tenéis la oportunidad, pues vayáis a que alguien os acompañe, os guíe y bueno, y podáis no siempre necesitar las sesiones ni de fisio ni de entrenador, pero bueno, que podáis incorporar un hábito saludable de ejercicio, de fisioterapia, pues de todo lo que se pueda a vuestra vida. Pues nada, chicos, muchas gracias por venir. Gracias. Ha sido un placer. Creo que habéis dado opiniones diferentes y eso, pues, yo creo que llega a más gente, no es cuestión de estar de acuerdo en todo. Y muchas gracias por vuestro tiempo y que os vaya muy bien allá donde estéis. ¿Vale? Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente.